Ay, Hola, hola, Flor. ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Qué bien. ¿Me Hola, escuchas? Alejo. Sí, te escucho bien. Qué Ahí ya se está bueno. uniendo entonces la gente. Hola, Noche de Papel, Jazmín. Buenas tardes, Alejo. Voy a poner entonces acá lo que vamos a conversar hoy día para que quede fijo. Súper. Entonces, herramientas para madres, madres y padres de... Aprovecho a saludar a Noche de Papel a Camila. Saludos, Camila, que estés bien, pasando tu cuarentena. Alejandro, un Oh, abrazo. ahí está. Súper. Ahí quedó fijado, yo lo veo. Sí, súper, súper, súper. Ya, bien. Puse un poquito de música, no sé si se escucha muy fuerte o no. Fuerte no, pero tu voz destaca más que la música. Sí. Ah, ya, estamos bien entonces. Súper. Ya, qué bueno. Alejo, ese papel. Súper. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos hoy día. Les quiero agradecer a todas las personas que ya se han unido. Vamos entonces hoy día a hablar acerca de distintas herramientas que son tan necesarias, sobre todo en este tiempo que está siendo bien complejo para muchas personas. Hola Rodrigo, bienvenido. Vamos entonces a conversar de esto. A ver, dame un momentito. Vamos a esperar un poquito que se una más gente. Bueno, mientras tanto te cuento, Jorge. Hay algunas personas que me han hecho preguntas en relación precisamente al tema que estamos hablando hoy día, pero también acerca de la cuarentena y de padres que están viviendo en casas separadas, ¿cierto? Que son padres separados, pero los niños ya sea están con la mamá o están con el papá. Y un caso en particular, ¿cierto? Que es el papá que está lejos y la niña vive con su mamá. Entonces, hoy día la posibilidad de contacto es imposible, o sea, no se recomienda, ¿cierto?, que los niños vayan de una casa a la otra. Entonces, me gustaría a lo mejor que en algún momento también pudiéramos hablar acerca de eso, de qué manera, ¿cierto?, afecta a los niños lo que estamos viviendo y de qué forma podemos las madres y padres hacer algo al respecto, Ujú. sobre todo las personas que son padres separados. ¿Te tinca? Claro. Sí, lo voy a tener ahí en mente para que lo comentemos. Sí. Ya, buenísimo. Mira, hablando también de lo que está pasando hoy en el país, encontré una noticia, un par de noticias, que dice el gobierno consultará con consejo asesor para dar permisos a niños para salir a recrearse en cuarentena. Esto fue el martes 28 de abril. O sea, hace 2 semanas atrás estábamos pensando, ¿cierto? Como sociedad, darle permiso a los niños pensando que efectivamente necesitan espacio, necesitan recreación, necesitan el contacto con la naturaleza, ¿cierto? Y se estaba planteando en algún momento darles el espacio a los niños, ¿cierto?, para poder hacerlo. Sin embargo, sabemos que esta última semana esto se puso peliagudo, aumentaron los contagios enormemente, y hoy día la noticia es el gobierno decreta el mayor confinamiento desde el inicio de la pandemia ante un explosivo aumento de contagios, ¿cierto? Entonces, el balance que se ha hecho eh, indica que el número de fallecidos aumentó mucho y que la posibilidad que habíamos visto hace un par de semanas atrás ya se diluyó, o sea, por este aumento en los contagios. Eh, Daza, Paula Daza, ¿cierto?, que es la subsecretaria de Salud Pública, comentó que entregar un permiso especial a los niños que estén en cuarentena para que puedan salir a recrearse, tal como lo está haciendo España, le parece una medida interesante,
la que está aplicando España. Nosotros vamos a hacer todas las propuestas al Consejo Asesor para saber cuáles serían los beneficios que puede producir y los efectos negativos de permitir a los niños poder salir en los periodos de cuarentena. Asimismo, también indicó que sabemos que la cuarentena tiene efectos en la salud mental, no solo en los niños, sino que también en los adultos mayores, ¿cierto? Por lo tanto, nos parece interesante esta propuesta para consultarla al Consejo Asesor. Y lo anterior se da luego de que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, pidiera al gobierno entregar permisos para que los niños puedan pasear pese a la cuarentena. Muñoz elogió la gestión de España, que a su juicio ha dado muestras de poner a los niños como sujetos de derecho. Y eso también es sumamente importante. Principalmente a través de dos iniciativas: asegurar que todos pasarán de curso y anunciando excepciones para permitirles pasear en cuarentena. ¿Cierto? Ahí tenemos como varios temas que son súper interesantes de hablar en relación a los niños. Mira, hola Margarita. Quiero agradecer a todas las personas que se están uniendo. Muchas gracias por ser parte y por favor comenten, dennos su opinión y si hay algo también, hola Juan, algo también que quieran comentar, por favor díganlo y lo vamos a ir también mencionando, comentando. Y si hay preguntas, les vamos a dar también un espacio al final, unos 10 minutos, para poder ir resolviendo algunas dudas en particular. Hola Beidá. Carola, bienvenida. Cato Ramos. Bien, entonces Jorge, en relación a esto, ¿cierto? Que vemos esta imposibilidad de lo que parecía una esperanza para los niños de salir, de tener permiso, de salir al parque, ¿cierto? Jugar, recrearse un poco fuera de la casa. Vemos hoy día que eso ya no es posible, a pesar de que de alguna manera se ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene el recrearse. Sí, bueno, es un tema súper importante. En general, la gran crítica que se ha hecho a muchos gobiernos y a nuestro gobierno, al proceder que se ha tenido y en general a nuestra sociedad, es que incluso en este periodo de pandemia nuestra infancia se ha visto invisibilizada. Es decir, gran parte de los mensajes comunicacionales que se entregan, gran parte de las medidas de prevención se entregan para ser aplicadas y escuchadas por una persona adulta. Entonces, por eso yo te agradezco este espacio para poder hablar sobre los niños, porque en el fondo, en cada casa, en cada hogar, los niños están dando mucho que hablar, por sus pataletas, por las reacciones que tienen, porque a veces habían logrado hacer pipí en el baño, pero ahora habían logrado orinar en el baño y ahora se han vuelto a hacer en su ropa interior. Hay una serie de señales que a veces los niños están entregando cuando están más sometidos a situaciones que son estresantes. Yo creo que una parte importante de nuestra conversación sería bueno hablar sobre esas señales que a veces aparecen en los niños cuando están teniendo problemas, pero quedarnos también con la oportunidad que se nos presenta ahora. Es decir, todos estamos aprendiendo algo nuevo. Los profesionales de la salud, los papás, las mamás, los cuidadores, no hay nadie que sea experto porque este virus vino a decirnos a todos que parece ser que todo lo que teníamos control, no tenemos control sobre tantas cosas como creíamos. Entonces esta es una oportunidad para aprender hartas cosas y para aprender a mirar el mundo desde los ojos de los niños, sin olvidar, aunque a esto parezca obvio, que todos hemos sido niños y niñas. Entonces, ese niño, esa niña, no es que pasamos a una etapa adolescente o adulto y se cortó la infancia, no, hay un niño que sigue haciendo pataletas pero de una forma distinta, que se sigue enrabiando, frustrando cuando no tiene algo, pero ahora los adultos lo hacemos de una forma diferente. Entonces, creo que no va a ser tan difícil conectar con las necesidades de los niños siempre que nosotros vayamos mostrando qué puede estar necesitando un niño o una niña durante este periodo de mayores cuidados para la salud. Sí, buenísimo. Yo creo que es súper importante lo que dices. De pronto sí, efectivamente se nos olvida y vemos muchas de las conductas de los niños como algo lejano, como algo que les sucede solo a ellos. Como que nos separamos un poco de lo que los niños están viviendo. O intentamos también quizás acallar un poco lo que nos sucede a nosotros, buscando acallar a los niños. Eso yo creo que también hay que ponerle harta atención. Sí, sí, yo creo que siempre está el nexo. Por ejemplo, la mamá se da cuenta cuando el llanto de su hijo es un llanto por aburrimiento y un llanto por dolor, por ejemplo.
Mm, Entonces hay cosas tan íntimas que solamente entre mamá y papá y sus hijos pueden entender, entonces creo que hay que sacarle provecho a eso. Eh, mm, Ahora de repente en nuestra sociedad, y esto nos pasa a todos, tenemos a veces ideas equivocadas sobre la infancia y mm, algunas ideas equivocadas que han salido más a flote durante este tiempo es esta frase de no le voy a decir nada porque no se da cuenta claro, o no le voy a decir nada porque después se le va a olvidar, entonces da lo mismo. Pero en el claro. fondo los niños sí se están dando cuenta de lo que sucede, o sea, no están yendo al colegio en un periodo donde ellos saben que deben ir al colegio. Mm, Están estudiando en una modalidad que es una modalidad de emergencia. No es cierto que es el mm, envío de información a través de redes sociales o de internet, entonces es importante que mm, también se les comente lo que está sucediendo, se les hable acerca de qué es una pandemia, porque ellos han escuchado hablar mucho de una pandemia. No sé si te pasa a ti, Flor, o a los mm, amigos que están ahora compartiendo con nosotros, pero yo cuando escuché pandemia me mm, asusté. Uy, pero mm, nunca yo había vivido una pandemia. O sea, lo mm. más cercano a esa palabra que yo tenía, y esto puede parecer chistoso, era epidemia. Y lo más cercano a epidemia era cachureos. No sé, Fue pero lo no, primero que pensé también. pero no algo como esto. Entonces creo que es importante que a los niños se les explique qué es una pandemia, qué pasa con este virus que avanza súper rápido, que parece Mm, ser que se toma un avión y llega de inmediato a otro país, que hace daño a la salud. Entonces, los niños entendiendo eso también logran tener mayor control sobre lo que está pasando. mm, Por ejemplo, no sé, sería distinto si a nosotros se nos dijera hay un virus que está, lamentablemente está matando a muchas personas. Uno se queda como, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo me puedo proteger? Pero uno logra tener mayor calma cuando le dice, mira, la manera de protegerte es no salgas de la casa. Puede ser una. Otra, lava tus manos, mantén la distancia. Entonces, todas esas medidas, a medida que uno los va tomando, les van dando seguridad y control sobre esta situación. A los mm, niños igual hay que explicarles eso, no exponerlos tanto probablemente a radio o televisión donde las noticias son súper repetitivas, 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 mm, y al final es una sola noticia, pero que se repitió tantas veces durante el día y su cabecita, como nos pasa a los adultos también, puede creer que todo esto es cada vez más grande cuando en realidad a lo mejor se habló sobre una sola cosa, pero se repitió. mm. Entonces también son algunas medidas que podemos tomar para cuidar la salud de los niños, explicarles lo que sucede con sus propias palabras y a veces ocupar herramientas que pueden ser súper lúdicas, crear cuentos con ellos, cómics, historietas, donde yo le voy explicando lo que está sucediendo y donde le doy la oportunidad para que haga preguntas. Por ejemplo, ¿te tinca si la siguiente parte de la historia la haces tú? ¿De qué forma puede continuar esta historia? Entonces yo voy ahí entendiendo cuáles son las dudas que tiene, qué ideas tiene. Hay unos niños que creen que en la calle anda un dragón comiéndose a las personas. Entonces yo me Mm, imagino mira. para pensar que hay un dragón en la calle porque realmente a mí me daría susto. Y además que mi Sí, po. mamá o mi papá salen a trabajar, qué susto para que Más eso, miedo que todavía. mi mamá. Entonces es bueno que le vayamos explicando de qué se trata todo esto porque a veces las fantasías de los niños rellenan ciertos vacíos de información. Entonces ellos colocan una fantasía, pero hay información que le podríamos haber entregado para que no fantasearan tanto y no se pusieran tan nerviosos con esto. Mm, sí, es verdad. De todas maneras, claro, yo creo que también hoy día sobre todo juega un poco las fantasías de los adultos también en relación a este tema, los miedos, las emociones aflictivas también que están viviendo los adultos, tratando de alguna manera también de controlar lo incontrolable y se adiciona el miedo también y las emociones que están sintiendo los niños. Y que ahí se hace sumamente complejo poder lidiar con ambas realidades o con lo que está pasando en el momento. Mira, a ver, ahí Margarita nos dice, es muy importante explicarles a los niños en palabras que puedan comprender todo lo que sea necesario, pero quitándole la carga de dramatismo para no asustarlos y sobre todo faltó, pero vamos, Debe estar viene. escribiendo el próximo comentario. Sí, sí, efectivamente, es súper importante explicarle a los niños, ponerle palabras a lo que está sucediendo. Como tú dijiste, Jorge, en algún momento, como que tendemos a pensar, sobre todo con los niños más pequeñitos, que no van a entender, que da lo mismo Mm, hablarles,
Sí, ni siquiera me entiende lo que le estoy diciendo, no puede hablar, por lo tanto no puede responder, no puede entender. Y eso es un mito, porque finalmente los niños entienden absolutamente todo lo que uno les dice, y sobre todo la emocionalidad con la que uno les habla. Entonces, Exacto. ¿cierto? Entonces es súper importante al menos comenzar, ¿cierto?, con hablarles, con ponerle palabras a lo que está pasando, a lo que no se está pasando nosotros también los adultos, pero como dice también Margarita, quitándole el dramatismo y el miedo que nosotros podamos tener, porque la idea también es poder traspasarles a ellos que si bien están pasando cosas, hay una forma de vivir distinta, ellos están bien, ellos están protegidos y se toman las medidas para que precisamente su crecimiento y su desarrollo sea lo mejor posible en las condiciones que tenemos. Claro, ahí con lo que tú señalas, Flor, hay un ejemplo que es bien bonito, que a veces los papás, las mamás o quienes estamos a cargo de otros niños, uno se pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo explicarle a mi hijo que se distrae, que no me escucha? Entonces yo creo que podríamos hacer el siguiente recurso podemos tomar. ¿Cómo me siento cuando voy, o cómo me sentiría si tengo que ir a otro país donde no se habla el mismo idioma que yo tengo, donde no se habla español, por ejemplo, se habla inglés, y yo no sé hablar inglés? Entonces, es natural y a todos nos pasa que no entendamos algunas cosas. A los niños igual les pasa que hay palabras que no Mm, entienden o situaciones que nunca han vivido y es esperable que no las entiendan. Entonces, lo bien que se siente cuando te encuentras con una persona que habla tu mismo idioma y te dice, ah, mm, mira, la calle que estás buscando es hacia allá. Mira, la pregunta que tú tienes, la respuesta no me la sé, pero si me das un segundito, voy a averiguarla y te la voy a decir apenas yo tenga esa información. mm, O cómo puedes ir al almacén y pedir pan, por ejemplo. O sea, el símil es cómo se siente mi hijo o mi hija o mis hermanos, mis primos, cuando yo le digo, hoy parece que estás teniendo miedo. Sabes que a mí mm, yo también tengo miedo de lo que está sucediendo, pero mira, vamos a hacer lo siguiente para que ese miedo baje, por ejemplo. Es decir, mostrar que yo estoy haciendo todo el intento por comprender lo que te está sucediendo, ya es una forma de ir bajando la ansiedad, el miedo, y que en el fondo la ansiedad se va a manifestar eh, con que los niños en la noche, por ejemplo, tengan problemas para dormir, que estén mm. mucho más irritables, que hagan más pataletas de las que normalmente hacían, que de repente si ya habían logrado ir al baño solos y solas, este periodo a lo mejor está mostrando que a lo mejor se orinan, o se hacen caquita en la noche o en la ropa interior. Entonces, Mm. son todas señales de que los niños están buscando protección. Y una forma de decirle, te voy a proteger y te voy a cuidar, es decirle, apenas yo tenga la información, te la voy a comentar. Por ahora te voy a ir hablando de todo lo que está sucediendo para que nos vayamos entendiendo y estemos comunicados, para que tú estés bien. En el fondo, mostrar que estamos haciendo el intento es una gran ayuda también para las familias que tienen a sus niños en la casa. Mm. Oye, Jorge, y dentro de las herramientas, ¿tendrás alguna específica para aquellos padres que tienen niños que están efectivamente haciendo pataletas? ¿Cierto? Que antes a lo mejor no, pero que ahora con el encierro, el agobio, ¿cierto? Y el tiempo que están pasando en la casa, quizás están haciendo pataletas porque sucede también que de pronto los padres sienten que tienen que estar entreteniendo constantemente a los niños porque se aburren cada 2 segundos, ¿cierto? Y ya ha pasado un buen rato de cuarentena y se acaban las ideas de qué hacer. Sí, es súper importante eso, porque las conductas que los niños nos están mostrando ahora nos invitan a los adultos a leer entre líneas, es decir, no quedarnos solamente con su conducta, sino que decir, detrás de esto hay algo que me está queriendo Mm, comunicar, siempre. Todas las personas detrás de nuestra conducta estamos queriendo comunicar algo, incluso cuando guardamos silencio. Por ejemplo, cuando estamos enojados y guardamos silencio, yo estoy manifestando mi enojo con ese silencio, aunque no hable mm, nada, pero mm, también puedo manifestar mi enojo peleando mucho más, reclamando por todo, son formas distintas. mm, Y es bueno que tengamos en cuenta por qué las pataletas aparecen. Las pataletas son una descarga intensa de emociones ante la frustración. Es decir, cuando yo siento que hay algo que no logré conseguir, algo que no entiendo por qué está sucediendo, algo que superó como mi límite de paciencia, la pataleta puede aparecer. Como les decía al inicio, la mm, pataleta no solamente la tienen los niños, una lo asocia mucho a la mm, pataleta de los niños, pero en la pareja, a veces también la pareja hace pataleta.
Mm. Los, en el trabajo tenemos compañeros o uno mismo que también hace Mm, pataletas porque algo no está avanzando. Entonces, eso mm, puede pasar. Entonces, se los comento para que entendamos la pataleta. Y dentro de las recomendaciones para poder ir abordando estas situaciones es también tener en cuenta que a veces la pataleta es una señal de que yo estoy teniendo pena, que me siento triste por algo. mm, ¿Ya? Entonces, también puede ser una señal. ¿Qué pasaría si yo sé que mi hijo me dijera con sus propias palabras que se siente triste? Lo más probable es que la mamá diría, lo voy a abrazar, le voy a decir si necesita algo. Entonces, ponerse también en ese escenario porque es como un lenguaje en común que a veces los papás y las mamás tienen con sus niños. mm, Y como técnicas más específicas, podríamos, siempre se sugiere, bueno, informar, lo que señalamos al principio, lo podemos informar con cuentos que podamos crear en la casa, si es que a lo mejor tienen cuentos que ustedes han comprado y que les permiten hablar sobre esto, o que han descargado, porque han habido muchos cuentos que se han ido publicando en formato PDF y están libres para poder hablar sobre el coronavirus. Entonces también, si es que tienen eso, pueden ocuparlo, pero también pueden crear cuentos con la realidad de la propia familia, por ejemplo. Y la mm, idea es que estos cuentos que se vayan creando en la casa, la pillería de los adultos va a hacer que los personajes de este cuento sean muy similares a los integrantes de la familia, pero en formato niños, ¿ya? mm, O bien que sean muy similares a la familia, pero en formato animales. Si en la familia mm, vive la mamá, el papá, su hijo y su hija, tenemos la mamá osa, el papá oso, el osito y la osita, por ejemplo, para que los niños se sientan mucho más identificados con lo que aparecen con la historia que van viviendo los personajes. O donde está solamente la mamá osa. Ahora tenemos familias que son familias diversas, mamá, mm. mamá, papá, papá, que también es Exacto. válido y ese cuento debe Mm, reflejarle a los niños que aquí alguien me está entendiendo, porque efectivamente mi familia es así. Y es mucho más fácil entregar la información y además validar sus emociones. Por ejemplo, el osito sentía mucha pena cuando al papá le tocaba salir a trabajar porque le daba susto. Ah, parece que al osito igual le está mm, pasando lo que me pasa a mí. Entonces, eso ya ayuda a ir bajando la ansiedad. Es como cuando uno anda con mm. mucha pena y un amigo en la calle le dice, oye, pero tiene una cara de pena, ¿te pasó algo? No sé si te pasa, pero a mí me gusta contar Sí. todos mis problemas. Es la puerta, Porque, ¿cierto? Es la puerta de entrada. claro, es la puerta de entrada, te estoy entendiendo y se nota que Mm, necesitas algo, entonces por eso yo te voy a ayudar. Esa puede ser una forma, los cuentos, los cómics, las historietas, para informar. Eh, y bueno, siempre los recursos que tengan que ver con expresar van a ser súper importantes. ¿De qué forma podemos expresar? A través de la música, a los niños que les gustan mucho las poesías, los poemas y ya saben escribir, escoger una canción que les guste. A veces uno con una canción la canta, pero expresa mucho más allá de la letra, porque pudo hablar, porque pudo gritar, porque pudo, no sé, mm, mover los brazos. Es decir, es la oportunidad, si nos centramos en lo positivo, de escuchar a nuestro cuerpo, de dónde mm, se guarda este miedo, en el pecho porque no puedo respirar bien, en la espalda porque me duele mucho. Entonces es la oportunidad para hacerlo así, y las estrategias que son artísticas, por ejemplo, las manualidades. Yo hace un tiempo fui a Doctor en Casa, el programa donde yo participo, y yo hice esta, la tortuga Margarita. mm. Mira qué Aparece linda. en unos videos. Y es tan sencilla como un palo de maqueta, el scotch atrás, y esto es con cartulina, pero cualquiera lo puede hacer como con los recursos que tenga, con revistas. Entonces yo le señalaba que la Margarita lo estaba pasando súper mal porque estaba con muchos problemas, porque ella sentía que se sentía triste, que peleaba mucho con los demás, y cuando fue como ya el pic de malestar de la Margarita, cuando se dio cuenta que no jugaba con nadie, porque los niños, donde ella peleaba, a veces pegaba, mordía, los niños u otras tortugas se alejaban de ella para defenderse. Claro. Entonces, yo les decía que la tortuga lo que descubrió fue que una amiga muy, muy, muy cercana a ella le dijo que cuando ella se sintiera así, la solución estaba más cerca de lo que ella pensaba. Y la Margarita dijo, escucha, a lo mejor tengo que ir a comprar al almacén una pastilla, algo para sentirme mejor, un remedio, tengo que ir, no sé, al hospital. Y su amiga le dijo, no, te tienes que esconder en tu caparazón cuando tú te sientas así. Y en tu caparazón vas a intentar respirar, vas a contar a lo mejor hasta 10, vas a recordar cosas buenas que te han pasado, todo lo Mm, negativo que siempre te dices, dentro del caparazón no lo vamos a permitir porque solamente van a haber cosas buenas hacia ti. Si te sientes mm, así, guardarse en su caparazón. Y luego que ella lo hacía, se comenzó a sentir mejor.
Entonces se comenzó a sentir que podía tener más paciencia, que se sentía mucho mejor, que no estaba como tan tensa o apretada, porque se logró como relajar un poquito más. Y el símil o la explicación simbólica es que el caparazón de la margarita puede ser el hogar. En el hogar yo me puedo expresar, en el mejor para los niños, a lo mejor tener un espacio dentro de la casa que es su espacio, donde ellos tienen su mesa, sus lápices de colores, que tienen a lo mejor sus artículos para hacer manualidades, tiene un aroma que a ellos les gusta, es decir, está permitido expresar aquellas cosas que a nosotros no nos gustan, pero que de repente son bienvenidas porque nos prenden alertas de posibles riesgos. Así es que también ahí hay otra posibilidad que podemos tener en la casa para poder validar las emociones de nuestros niños. Maravilloso, es como el espacio seguro, es que los niños sientan que existe, ¿cierto? En su casa o en el lugar donde estén, un espacio seguro donde poder conectarse con ellos mismos, conectarse con lo que les pasa, ¿cierto? Y buscar de alguna forma calmar esta emocionalidad que los perturba y que también le afecta a las personas que están a su alrededor. Claro, y claro, y en ese sentido ir entendiendo, y yo creo que todos estamos entendiendo más de nuestras Mm, emociones. sí. Eh, Todos, o sea, la emoción puede ser, o sea, a veces se habla de emociones positivas y negativas, pero otras áreas dicen que en el fondo todas las emociones son sanas porque nos advierten de peligros, nos dicen que para Mm, allá no hay que ir, nos dicen que a lo mejor estamos sobrevalorando algunas cosas y en realidad a lo mejor debiésemos consultar, pedir ayuda, es decir, son bienvenidas, pero de alguna manera ir conociéndolas también a los niños les sirve para poder saber dónde se queda esa incomodidad o bien quién te hace sentir incómodo. A lo mejor ahí podríamos alertar sobre estas dificultades que aparecen donde se han aumentado los casos de agresiones sexuales en las mismas casas, donde los niños están viendo cómo el papá mm, o la mamá se violentan entre ellos. mm, Entonces puede ser que en la casa hay alguien que te hace sentir incomodidad y ese alguien no es la pandemia, ese alguien es una persona, nombre, apellido, es un adulto que te incomoda. Entonces también podemos ir hablando sobre estas señales que el cuerpo entrega para protegernos y otras veces que las señales que nuestro mm, cuerpo nos entrega para decirnos aquí nos sentimos bien, estamos a salvo, podemos hablar de lo que nos pasa. mm, sí. Qué interesante también y qué importante el tema que estás hablando, Jorge, que tiene que ver con la violencia al interior de la casa, ¿cierto? Al interior de la familia, y que sabemos también que el último tiempo ha aumentado muchísimo, producto del confinamiento. De alguna Mm, forma, los niños, ¿cierto?, son las personas más vulnerables y más desprotegidas en este momento, que están al cuidado de los adultos. Y ahí quisiera saber si es que tú sabes de qué manera, ¿cierto?, los niños o qué herramientas hay para que los niños puedan tener este espacio de seguridad que a veces dentro de la casa no existe, no está. Si es que, no mm. sé, hay algún teléfono o algún lugar donde puedan acudir, ¿cierto? Sí, bueno, favorablemente este último tiempo se han activado y se han dado a conocer mayores redes de apoyo para poder Mm, solicitar, valga la redundancia, apoyo cuando lo necesitemos, cuando necesitemos orientación. Y ahí a lo mejor en su casa aprovechen de este tiempo para ir a buscar lápiz y papel porque vamos a ver algunos números de teléfono a los que pueden llamar para solicitar ayuda, ¿ya? Y si es que no, el live va a quedar disponible en la cuenta de Guayín, sí. Centro Guayín. Por una parte tenemos Salud Responde, Ujú, que es este servicio del Ministerio de Salud donde se abordan temas que tienen que ver con salud, pero hay una sección especial que es atendida por psicólogos y médicos donde se habla de salud mental. Por ejemplo, cuando ujú, deseas conversar acerca de lo que te pasa, cuando hay ideas de querer quitarse la vida, mm, necesitas conversar con un profesional, Salud Responde atiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Quizá como advertencia mm, señalar que en tiempos de preocupación en temas de salud es un servicio al que hay que estar ahí insistiendo porque hay hartas llamadas que están entrando, pero el servicio está atendiendo de igual forma. Por una parte, Salud Responde. Lo ujú, otro es el servicio Fono Infancia, mm, 800-200-118. ¿Ya? Fono Infancia entrega orientación psicológica para madres, padres y adultos responsables en temáticas de crianza. Es decir, cuando uno quiere hablar mm, sobre un tema
hijo me dijo esto, tengo dudas, no le he podido llevar al psicólogo, no me alcanza la plata para ir al psicólogo o no están atendiendo, ahí atienden psicólogos y psicólogas y la atención es muy buena para papás y mamás. El otro servicio es en línea libre, el número es súper fácil, es 1515, y es atención y orientación para niños, niñas y adolescentes que deseen conversar acerca de algún tema que para ellos es importante. Todos tenemos dudas sobre lo que está pasando y es bueno saber que hay una línea que es especializada para niños, niñas y adolescentes. Entonces, 1515, y además, si ingresan al sitio web de Línea Libre, pueden ver otras formas de atención. Me parece que también hay un chat y el correo electrónico que puede ser súper útil cuando no podemos hablar. También en casos de violencia o casos donde se necesite que Carabineros acuda al hogar, está el 147 o el 149, que son servicios de Carabineros que se especializan en infancia y en familia. Son dos números separados, 147 por una parte, 149 por otra parte, donde es posible que se acuda al lugar ante la emergencia para, no sé, pues si es que yo como vecino escucho que le están pegando a los niños, de que de repente hay violencia intrafamiliar y necesito alertar, esos pueden ser teléfonos porque ellos actúan en casos de emergencia. Yeah. Y también había otro servicio, el 1455, que es el teléfono que se ofrece por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En casos donde existan temáticas como esa, 1455 entregan orientación y está súper importante porque también entregan algo mucho más especializado. Por ejemplo, el otro día tuvimos un live donde hablábamos qué pasa con las mamás haitianas que no entienden nuestro idioma. Entonces ellos también pueden derivar probablemente a una red donde haya un intérprete, donde haya un traductor que pueda acompañar a las mamás. Así que también son súper buenas redes de apoyo y es bueno saber que no estamos solos en este tiempo. Exactamente, sí. Súper bueno, no solo también los teléfonos, sino que también profesionales como tú, Jorge, que están también al servicio de las niñas, los niños, y las madres y padres, ¿cierto? Que estamos viviendo una situación compleja para todos, como decíamos en todo momento, ¿cierto? No es solamente las personas, sino que nosotros también, nosotros como profesionales también lo estamos viviendo, entonces, de alguna forma, poder también compartir nuestra propia experiencia personal y profesional de lo que está pasando es súper rico y también hace que las personas no se sientan solas. Y por lo mismo también este espacio es para eso, es para decirles que estamos aquí y que vamos a estar respondiendo sus preguntas. Otra cosa, Jorge, que me gustaría saber. Si es que Voy hay a abrir algún... cortina porque se está oscureciendo. Pero... Ya, no hay problema. Ay, sí. Súper. No, se ve igual. A lo mejor la luz, yo igual en un ratito más la voy a vender. Sí, ya. Oye, Jorge. Déjame prenderla, pero... Ya, dale. Todas las personas que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta para Jorge, son bienvenidas, algún comentario. Vamos ahora también a hablar de qué otras actividades, o si es que, a mí me quedó una duda antes, y es que de pronto parece ser, ¿cierto?, que las mamás y los papás tienen que estar entreteniendo a los niños 24/7, ¿cierto? Esto de tener que hacerles cosas. ¿Es tan así? ¿Es necesario que las mamás y los papás estén buscando y sacando ideas de todas partes y haciendo un montón de cosas y dejando la casa, ¿cierto?, como una gran fábrica de experimentos y creaciones para que los niños estén entretenidos, o hay alguna alternativa? Claro, no, sí, hay alguna alternativa. Yo creo que este tiempo lo que nos pide es que bajemos las exigencias. Por ejemplo, si vamos a estar hablando de infancia, de los cuidados que tienen los niños, claramente hay una responsabilidad que el adulto debe tener. Por ejemplo, ya desde lo más sencillo es que tenemos que recortar cosas, tenemos que hacer cosas, bueno, debe haber un adulto que supervise. Pero entre todos nos tenemos que cuidar. Entonces la salud mental también se cuida bajando las expectativas y sabiendo que el papá o la mamá no debe crear casi que un circo en la casa para que sus hijos no se aburran, ¿ya? Es un espacio súper bueno para que los niños
sean más autónomos, están en su casa, pueden estar mm, seguros protegiéndose. Entonces, por ejemplo, de repente, más que jugar en una hora completa con ellos, yo le puedo dar la idea y luego ellos pueden estar jugando y yo los voy mirando para que no se vayan a lastimar, pero no quiere decir que yo tenga que estar todo el día con ellos. Eh, Recordemos que también muchos papás están con teletrabajo, entonces también necesitan su espacio para trabajar y explicarle también a los niños que durante el periodo en que ellos estén trabajando, si necesitan algo, le digan al papá o a la mamá, pero que no va a estar la disponibilidad como a lo mejor está después del trabajo para poder jugar o ver una película. Entonces, mm, es bueno que también los papás y las mamás sepan que debe flexibilizarse este cuidado o esta interacción que vamos a tener con los niños porque de alguna manera hay que verlo como oportunidad. Para mm, no sobrecargar a la mamá con todos los cuidados, a lo mejor la mamá, de acuerdo a la edad de sus hijos, obvio, pero le podría decir a su niño, oye, ¿te parece si me ayuda a poner la mesa para almorzar? ¿Te parece si vamos, no sé, vamos viendo qué hojas de las plantas están secas y las vamos cortando entre los dos para saber cómo ayudar a estas plantitas a crecer? Es mm, decir, ir dando tareas, pero que esto sea muy flexible, no es el momento para estresarnos por cosas o angustiarnos por situaciones, porque, no sé, volvamos atrás, antes de la llegada del coronavirus, nosotros ya estábamos viviendo situaciones estresantes que tenían que ver con mm, el trabajo, los horarios. Entonces, ahora que debemos estar lo más bien posible físicamente y psicológicamente, favorecer la flexibilidad de nuestra cabecita para que si mm, un problema no se soluciona con una solución, veamos que hay un abanico de opciones que mm. podemos tomar. Y preguntarle a los niños qué quieren hacer. A veces desde la mirada o los ojos de los adultos pensamos que nuestra opinión y nuestra idea es la más válida, pero a veces, Mm, muchas veces los niños nos sorprenden cuando nos dicen, sabes mm, que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Me llamaba mucho la atención un niñito que decía, yo pensé que los niños en este momento estaban extrañando la escuela porque estaban extrañando el jugar con sus compañeros o en el patio. Pero me llamó mucho la atención un niño que decía que él echaba de menos a sus compañeros porque hacían tareas mm. juntos. Se ve Qué esto tan lindo. bonito que tiene que ver, yo me acompaño, Mm. me río, juego, converso, hago tareas, aprendo. Y ahí yo creo que hay que rescatar eso. ¿Qué me diría mi hijo Mm. con esta duda que yo tengo? Es importante hacerlos participar. Totalmente, súper importante porque finalmente son ellos, ¿cierto?, los que tienen que también ir buscando, ir creando e ir desarrollando, no solo físicamente, ¿cierto?, en este tiempo en la casa, sino que también ir desarrollando su mente, desarrollando su cuerpo y desarrollando también su mente. Y como dices tú, es un súper buen momento y es una oportunidad para que lo puedan hacer en la casa, en la comodidad de la casa, en la seguridad de la casa, ¿cierto? Oye, Sí, ¿sabes qué? Se me quedó un poquito pegado en los comentarios y me faltó sí, aquí, igual. sí, comentar lo que nos decía Margarita, todo lo que sea necesario, pero evitándole la carga de dramatismo para no asustarlos y sobre todo que ellos puedan expresar lo que sienten y sobre todo tranquilizarlos. Así es, Margarita. Cato dice, Cato Ramos, en mi casa somos tres y dos somos positivos. Mi hija tiene 3 años y lo tiene la película y tiene la película súper clara. Ah, mira qué bien. Ahí se unió Freddy, bienvenido. Después dice Cato, pero cada día se me acaban las herramientas para tenerla entretenida y no pegada al televisor o al celu. Oye, qué importante, 3 años. ¿Cómo lo hacemos, ¿cierto? Cuando todas las otras alternativas se terminan o cuando parece ser que la televisión o el celular, ¿cierto? Es algo más entretenido que hacer que estar, por ejemplo, creando cosas o leyendo libros o pintando, cortando revistas, ¿cierto? Etcétera. Ahí, Jorge, ¿qué podemos hacer? Ah, ¿Cómo hacemos pensé que, que cómo, sí, no sé si, o sea, podríamos parar ahora o sigo, porque no sé cuántos hay. Ahí también se unió Rodrigo. Ah, dice después, no puedo salir ni a la esquina y los materiales para enseñar ya se me acabaron. Ja, ja, ja. Ahora puro reciclaje, bien. Eso es positivo. Mira, ahí Rodrigo nos dice, así es, un bebé quizás no entiende las palabras, pero sí su sentido.
La forma en que se dice es tan importante como el que se dice. La forma en que se dice es tan importante como el que se dice. Ahí quizás lo problemático es la emocionalidad del adulto, claro, lo que decíamos hace un momento. Bienvenida Jacqueline, Eder, Psicología y Educación, Ruth, Jorge, siento, luego pienso. Bien, ahí tenemos varios comentarios entonces. Y, oh, me faltaron, parece. Después dice, desde la mirada de docente, ¿qué priorizar al volver con nuestros alumnos? Sí, Eso. partamos como por las tres, porque conté tres grandes preguntas o comentarios. Uno que tiene que ver con las Mm, pantallas. El sí. otro, el otro era sobre, Sobre los bebés y cómo le hablamos los adultos a los niños pequeños. y el tercero es la escuela, el Y regreso. el tercero es la educación, claro, volver al colegio. Sí, sobre lo primero, bueno, ya está súper mega archi estudiado que las pantallas en el fondo podrían crear adicción en nuestros niños, ¿ya? Eh, Mm, Creo que es bueno que tengamos en cuenta que, por ejemplo, la idea es que durante el día nosotros tengamos actividades que sean variadas y que idealmente sean interacciones cara a cara, que podamos compartir, hablar y así se nos podría pasar el día, por ejemplo, con juegos de mesa, con actividades artísticas, pero es importante que sepamos, por ejemplo, si nosotros queremos ver una película, la idea es que vamos a estar, por ejemplo, 2 horas, la idea es que los niños no estén solos con la tele enfrente, sino que podamos hacer, por ejemplo, una tarde de películas donde en el fondo voy a crear la instancia para que lo que está pasando entre el aparato, que sería el televisor o el computador, y los niños, en ese espacio haya la mediación de un adulto, donde el niño puede hacerle preguntas a sus papás, pueden ir mm, comentando lo que va pasando. De repente, si no es una película que se va a dar continuadamente, pero si se dan pausas, que el adulto también pueda estar atento a lo que pueda pasar entre medio de la película. Lo que pasa mm, mucho, por ejemplo, con YouTube, es que los niños pueden estar viendo algo súper bonito, súper como de su estilo, pero aparecen publicidades que a veces no son adecuadas para ellos. mm, Entonces, bueno, que vamos a tomar esa opción, siempre sepamos que debe estar la mediación de un adulto para poder hacer ese espacio que sea mucho más fructífero. Y esto se ha tomado mucho en consideración desde hace harto tiempo cuando se comenzaron a crear programas para bebés, cuando se mm, cuestionaba mucho si es que la televisión funcionaba para enseñarle a los bebés a hablar, a cantar, los mm, colores. Claro, habían programas muy lindos, pero no servía de nada la conclusión si es que el bebé iba a estar solo en su cuna mirando una tele. sí, Debía estar la mediación de un adulto que durante un tiempo, o sea, en los bebés no está permitido ver pantallas, pero en ese momento sí se comenzaba a estudiar. Pero en el fondo con mm, los niños más grandes, 5, 6, 7, 8 años, que siempre exista la mediación de un tercero que le pueda ir mostrando lo que sí es necesario ver, qué cosas decirle, mira, esto es fantasía, por si acaso, es parte de la película y mm, no está pasando ahora, para que los niños vayan teniendo claro lo que está sucediendo. Sobre el segundo comentario que hace nuestro amigo, eh, es tan importante lo que él señala porque hablaba de los bebés, de que ellos mm, entienden el tono emocional. Entonces a nosotros a mí me sorprende mucho cuando me doy cuenta de que los bebés, desde que están en la guatita de la mamá, conocen la voz de su mamá o conocen la voz del mm, papá. sí, Entonces, si ya logran reconocer eso, más todavía en su casa, cuando comienzan a sentir aromas, cuando no ven con tanta claridad, pero ya desde cerca logran ver figuras, colores. Entonces, con mayor razón toma fuerza lo que nos comenta, porque en el fondo los niños van a mm, entender el tono, el sentir los latidos del corazón, la temperatura, el aroma, eso le va a dar mucha seguridad para que ellos también estén más tranquilos. mm, Y tercer comentario, tenía que ver con la escuela. sí. Una Sí. profe parece que Bueno, era, ¿no? No sé. sí, ¿qué hacer cuando uno regresan a Desde la clase? mirada, sí, desde la mirada de docente, ¿qué priorizar al volver con nuestros alumnos? Sí. ¿Sabes? Nosotros cuando queremos favorecer la salud mental de los niños, hay un tema que está súper, que es como un pilar de la salud mental y tiene que ver con el compartir con otros. O sea, los Mm, primeros días de clase, si no son las primeras semanas, debiesen ser para conversar acerca de cómo estamos, tal como a veces los niños dibujan, qué han hecho cuando regresando de vacaciones. Por ejemplo,
ver cómo te has sentido, qué te llamó la atención de lo que sucedió. Los niños debieran jugar, 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 expresarse, saber que están en su espacio, porque eso les va a ayudar como a ir conociendo su espacio, su entorno, a dar como respuesta a esta necesidad que tienen muchos niños de que no saben cómo están sus compañeros, no saben cómo están sus amigos. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos WhatsApp, redes sociales, y podemos ver fotos, podemos saber qué está pasando, pero a veces los niños tienen muchas dudas acerca de qué pasará con los amigos. Entonces debiese ser, esto es muy contraproducente porque muchos debieran pensar, muchos creerán que hay que empezar a pasar materia para ponerse al día, Claro. pero no necesariamente. Lo primero debe ser jugar, conversar Mm. acerca de cómo están, cómo está la profesora, el profesor, las asistentes de la educación que están en la sala, porque eso es la clave para ir haciendo como este nexo con lo que ellos han aprendido durante el periodo de cuarentena. Los niños ahora están aprendiendo muchas cosas. Dentro de ellos están aprendiendo a resolver problemas, conflictos con los hermanos, cuando pelean, cuando quieren el mismo juguete, entonces están aprendiendo eso. Y esto se puede potenciar también cuando regresen a clase. Entonces, lo primero que debes hacer es jugar con los niños porque es el idioma que ellos tienen para expresarse también. Y yo creo que también ahí, claro, tanto profesores y como sistema educativo, un poco entender que los niños al momento de volver van a volver con una emocionalidad desbordante, porque no van a haber visto a sus compañeras y compañeros de curso por mucho tiempo, ¿cierto? Y el verlos va a implicar probablemente en muchos niños un desborde de emociones y tratar de expresar todo lo que no pudieron expresar, y van a ser personas nuevas, definitivamente, porque un año para un niño es todo un mundo. En un año crecen muchísimo, aprenden muchas cosas, tienen nuevas destrezas, nuevas habilidades. Entonces es como un reencuentro fabuloso. Yo creo que ahí por lo menos hay que darles, como bien dice, ¿cierto?, el espacio, el tiempo, y entender que los niños también necesitan esa conexión con los otros, con sus Sí. amigas, amigos y todo. Mira, tenemos más comentarios. Dice, súper, la Carola entonces es profe. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Gracias por leer mi punto de vista. Dice Cato Ramos, la Ale. Ale, bella, dice, ¿cómo compatibilizar el teletrabajo demandante y los niños en la casa, ¿cierto? Muchas gracias a todos los que se han incorporado. Cato dice, importante destacar que también los papás nos pegamos en el celular y no ponemos atención. Y los niños, en mi caso, mi hija, me reclama y recién me doy cuenta. Súper, sí, pasa. Después dice, antes era malo para estar en el celu, pero ahora con tanto encierro no me doy cuenta y me quedo pegado, pero estoy trabajando. Después dice Carlos, eh, sí, Carlos Barrales, ¿cómo diferenciar qué es adecuado que sepan los niños o no? Proteger de traumas. Quizás puede hacer que en un futuro les falte resiliencia a la frustración. Ahí me quedé como, no sé, Jorge, si tú puedes entender eso, me cuesta un poco, pero yo creo que lo principal es como qué decirles a los niños y que no los vaya a traumar, ¿cierto? Que no les provoque un choque emocional. Luego, Macarrónica, Bella, la Maca, dice que que los profesores también puedan tener espacios de contención. Esto es algo que no está pensando, que no está pasando, Pasando. que nos está pasando a todos. Sí, sí, también muy buen Sí, punto, Maca, muy buen punto. y yo creo que este tiempo también pone como súper en relieve como el área de recursos humanos de las organizaciones, como Mm, favorecer el autocuidado de los propios trabajadores. Eh, a veces algo tan sencillo como una llamada para saber cómo estás puede mm, ser una señal de, mira, si necesitas algo, cuéntalo, estamos para ayudarnos. Eh, como, no sé, uno se podría poner a crear muchas críticas acerca de las organizaciones, pero cuando uno se mm, da cuenta, y muy honestamente uno se da cuenta que este es un momento único en la historia, que lo vamos a recordar para toda nuestra vida, y que nosotros tenemos que ver la manera también de cómo queremos recordar este periodo más adelante, y cómo queremos mm, que nuestros niños recuerden esta etapa. Si quiero que mi sí, hijo recuerde esta etapa
que me vio discutiendo, me vio pegándole, me vio retándolo, o quiero que él lo recuerde como un periodo donde, pese a todas las dificultades, no sé, perdí mi trabajo, estuve súper preocupado, pero quiero que mi hijo lo recuerde porque jugamos harto, porque pintamos mm, harto, porque nos reímos harto, porque mm, plantamos una lenteja y salió una plantita, etcétera. Esas cosas muy pequeñitas, yo les aseguro que las van a recordar y va mm. a ser un periodo especial para los niños. Así es que sí, es importante tener eso en cuenta. Y había, sí, la pregunta que no entendimos muy bien, porque yo no la entendí tampoco, pero habían dos conceptos súper importantes, uno de trauma y otro de resiliencia, Sí. ¿ya? Y en general, cuando nosotros hablamos de trauma, hablamos de una situación que es muy impactante y donde se puso en riesgo en gran medida la integridad de una persona. Por ejemplo, pueden despertarse o abrirse traumas cuando los niños viven una agresión sexual, cuando fueron parte de un accidente, cuando se les entregó una noticia de forma, y una noticia inesperada y muy fuerte, eso podría generar un trauma. Pero la forma de proteger a los niños del trauma es que los niños se sientan parte de un entorno que los está protegiendo. Mm, Ninguno de nosotros está exento, lamentablemente, de tener un accidente, de que lo asalten, pero no es lo mismo tener, por ejemplo, que te asalten, que nos asalten y que nadie nos ayude, a que nos asalten y que por último un amigo te diga, lo siento, si necesitas ayuda, avísame, voy a ir para allá para ayudarte. Es decir, la misma situación, pero hay respuestas distintas. En mm, esta segunda instancia es muy poco probable que exista un trauma porque hubo un entorno que protegió a la persona, que es distinto cuando un niño, por ejemplo, no sé, los niños que viven en situación de calle, para ellos puede ser una situación súper traumante lo que está pasando. mm, Eh, para aquellos niños que están viendo violencia constantemente en su casa, puede ser efectivamente traumante, aparte de la violencia que ya están viviendo. Pero mm, sepamos de repente los niños se van a impactar por informaciones y que de repente puede ser que nosotros no tenemos acceso a todo lo que ellos ven, no sé, de casualidad se nos quedó prendida la tele y ellos escucharon algo y se asustaron mucho. Ese susto no necesariamente es un trauma, ni no necesariamente es un quiebre, no marca un antes y un después en su vida como si lo haría un trauma. Entonces es importante que mm, tengamos en cuenta estas distinciones porque sustos vamos a pasar y todos hemos pasado. Pero lo mm, importante es qué pasa luego del susto, si te voy a dar cariño, contención, si te voy a validar o si te voy a dejar mm, solo mi propia preocupación. Y el tema de la resiliencia es un tema súper importante. Eh, la resiliencia en el fondo, lo que se ha estudiado es que en el fondo todos los seres humanos venimos con esta capacidad para ser resilientes. Y la resiliencia es esta capacidad que tenemos para sobreponernos a eventos que son adversos para nosotros y sacar un aprendizaje de eso. Me gusta mucho hablar para que entendamos bien y para que cerrar esta parte de la resiliencia, de dónde surge el término resiliencia. Se ocupaba en la ingeniería para poder crear materiales de la mm, construcción que pudieran resistir mucho peso y que mm. se mantuvieran ahí. Entonces luego se pasa como al área más de persona a persona, más Más humana social. y Mm, más social, efectivamente. Entonces se veía que habían personas que de forma lamentable vivían muchas presiones, pero que sacaban aprendizajes, que pedían ayuda, que seguían, continuaban. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces todos somos en gran medida resilientes porque todos hemos pasado grandes dificultades, o mm, incluso el solo hecho de haber nacido ya es un periodo de resiliencia, porque cuántos procesos se tienen que dar durante mm, el periodo de gestación para que ese feto, el embrión, luego el feto, después el bebé finalmente esté en el mundo. Entonces, mm. si ya partimos de eso, muchas más experiencias que tenemos para la resiliencia, así que, y la resiliencia se activa siempre que nosotros también sintamos que estamos en un entorno que va a favorecer esa resiliencia, quiere decir que vamos a poder avanzar Mm. con cuidado. Sí, sí, yo creo que efectivamente quizás como comenzar la conversación con los niños, ¿cierto? Al momento de hablar con ellos, desde precisamente mostrarles y comentarles que estamos nosotros ahí presentes para ellos, que pueden confiar en nosotros lo que necesiten y que entendemos también lo que les está pasando, y luego entonces plantear la situación que sea necesaria plantear en un lenguaje también que los niños puedan entender. De pronto cuando hablamos con los niños empezamos a hablar con ciertas palabras que los niños no entienden y se nos hace incluso más complejo empezar a explicar esas palabras, ¿cierto? Pero de pronto preguntarle a los niños, ¿cierto? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Ok? Y desde ahí
Decirle, mira, yo te apoyo, yo te acompaño, ¿cierto? Esto es así y así y así, con las palabras que ellos puedan entender y se acomoden a la situación que están conversando y así no generar trauma. Y es Sí. muy linda la resiliencia, porque como tú dices, claro, todos tenemos la resiliencia y somos bendecidos y afortunados de estar aquí en este mundo también, de haber sorteado, ¿cierto?, todas las cosas que implica desde el momento de la concepción hasta hoy día. Oye, Jorge, ha Sí. sido súper interesante la conversación, bella, bella, bella. Creo que todavía quedan muchas cosas por conversar, pero ya estamos en la hora. Probablemente veamos, conversemos nosotros también, a ver si más adelante nos volvemos a juntar y volvemos a tener una conversación sobre las niñas y niños en cuarentena, a ver si también podemos compartir más cosas con todas las personas que nos están acompañando hoy día. Encantado, gracias Flor por esta conversación y gracias a los amigos y las amigas que hicieron sus consultas, que estuvieron ahí atentos. Así que yo feliz de poder seguir en contacto contigo y con todos ustedes. Ya, maravilloso, sí, nos vamos a juntar y les voy a decir de inmediato la persona ganadora, porque hoy día hubo concurso. A ver, voy a ver. Entonces, la persona ganadora es Gato Ramos. Ahí está. Gato Ramos, nos vamos a poner entonces en contacto contigo para poder mandarte el regalo. Espero que le guste a tu niña y que lo disfruten en esta cuarentena. Vamos a estar entonces próximamente, en el próximo Hablemos, vamos a estar entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde hablando, vamos a seguir con los niños y niñas. A ver también, Jorge, si nos acompaña, vamos a estar hablando de constelaciones familiares. ¡Ay, qué ¿Mm? bien! Ya pues, Tema, Jorge, te ya. agradezco. Súper maravilloso. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy día. Un gran beso y un Un abrazo a la abrazo a todas. distancia. Gracias. Cariño. Nos vemos. Chao, chao.